Listo, muchachos, entonces en este video vamos a ver qué es el reactivo límite y cómo calcularlo. Entonces vamos con este ejemplo. Supongamos que yo tengo acá dos panes, una mortadela y un queso. Entonces con eso yo puedo armar un sándwich. Listo. ¿Qué pasa si yo tengo cuatro panes, dos mortadelas y dos quesos? Puedo armar dos sándwiches. Listo. Perfecto. Pero ¿qué pasa si yo tengo ocho panes, cuatro mortadelas y tres quesos? Puedo armar un total de tres sándwiches. Listo. Entonces mire que en este ejemplo no puedo armar los cuatro sándwiches en total. ¿Por qué? Porque me queda faltando un queso. Me faltaría un queso para poder formar los cuatro sándwiches. ¿Qué significa eso? Que el queso me está limitando la reacción, me está limitando la producción de sándwiches. Entonces el queso es lo que se va a conocer como el reactivo límite. El reactivo límite va a ser el reactivo que se gasta primero y por ende va a ser el reactivo que me controla a mí cuánto produzco yo de cada cosa. Te repito, como solo tengo tres quesos, solo puedo producir tres sándwiches. Y por ende entonces el queso me va a estar limitando la cantidad de sándwiches que yo produzco, por ende el queso va a ser el reactivo límite. Entonces el queso o el reactivo límite se puede interpretar de tres formas. Repito, primera, es el reactivo que se gasta primero. Dos, es el reactivo que me controla la reacción. Tres, es el reactivo del que no me sobra nada. Ve aquí acá donde dice leftovers, sobrantes. De queso obviamente no me va a sobrar nada porque empleé los tres. Listo. Mientras que mortadelas me van a sobrar una y panes me van a sobrar dos. Listo. Entonces ahí están las tres interpretaciones del reactivo límite. Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula el reactivo límite? Entonces ahí tenemos los pasos. Dice, primer paso, calcular moles. Segundo paso, dividir las moles sobre el coeficiente. Tercer paso, la división que dé el menor número es el reactivo límite. Entonces vamos a un ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a este ejemplo que tenemos acá. Dice, determinar el reactivo límite cuando reaccionan 6 gramos de hidrógeno con 30 gramos de oxígeno y la cantidad de gramos de agua que se forma según la siguiente reacción. ¿Listo? Entonces tenemos la reacción H2 más O2 que me produce H2O. Entonces lo primero que yo voy a hacer va a ser balancear la ecuación química. ¿Listo? Recuerden que el primer paso que uno debe hacer en este tipo de ejercicios es balancear la ecuación química. ¿Listo? Con este 2 acá y este 2 acá ya me queda balanceada. Ahora vamos a los datos. ¿Qué datos me dan? Me dan 6 gramos de hidrógeno y me dan 30 gramos de oxígeno. Entonces me dan 6 gramos de hidrógeno y me dan 30 gramos de oxígeno. Entonces mire que acá en este ejercicio me dieron cantidades de hidrógeno y me dieron también una cantidad de oxígeno. Entonces como me dieron dos cantidades diferentes de dos reactivos diferentes, yo tengo que decidir cuál de ellos es el reactivo límite. ¿Listo? Para yo saber con cuál de los dos hago los cálculos estequiométricos. Entonces siempre que me den cantidades de dos reactivos diferentes, yo tengo que determinar cuál de los dos es el reactivo límite para poder emprender los cálculos. Entonces vamos al primer paso. Entonces el primer paso para el cálculo del reactivo límite me decía que yo tenía que calcular los moles. ¿Listo? Entonces vamos a pasar estos gramos de cada uno de ellos a moles. Entonces para eso necesitamos entonces las masas molares. Las masas molares del hidrógeno. Entonces la masa molar del hidrógeno es 2 gramos sobre mol. La del oxígeno es 32 gramos sobre mol. Y copiemos de una vez la del agua que es 18 gramos sobre mol. Recuerde que eso se calcula con la tabla periódica. Te va a pasar 6 gramos de hidrógeno a moles. Entonces yo tengo 6 gramos de hidrógeno. Listo. Por y la raya. Entonces, acá que quiero cancelar gramos de hidrógeno. Y aquí quiero llegar a mol de hidrógeno. Listo. Entonces, ¿qué números coloco acá? Coloco los números que me digan a mí la masa molar. Entonces, ¿qué me dice a mí la masa molar? Que 2 gramos de hidrógeno son un mol de hidrógeno. 2 gramos de hidrógeno son un mol de hidrógeno. Listo. Y esto me da 6 por 1, 6 dividido 2 me da 3 mol de hidrógeno. Listo. Ahora vamos con los 30 gramos de oxígeno. Entonces 30 gramos de oxígeno, esto por y la raya.
Entonces acá lo que quiero cancelar, gramos de oxígeno, y a lo que quiero llegar arriba, mol de O2. ¿Qué números coloco? Entonces lo que me diga la masa molar. ¿Qué me dice la masa molar? Que 32 gramos de oxígeno son un mol de oxígeno. Entonces acá coloco 32 gramos de oxígeno son un mol de oxígeno. Listo. Y esto lo hago, entonces 30 por 1 dividido 32. Y esto me da 0.94. Entonces me da 0.94 mol de oxígeno. Listo. Entonces ya hice el primer paso para calcular el reactivo límite que me decía a mí, calcular los moles. Vamos al segundo paso. ¿Qué me dice a mí el segundo paso? Ir las moles sobre el coeficiente. Entonces el segundo paso me dice a mí que debo dividir las moles sobre el coeficiente. Entonces divido 3 moles de hidrógeno dividido el coeficiente del hidrógeno, que es 2. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces yo tengo 3 moles de hidrógeno y lo divido sobre 2, que es su coeficiente. ¿Listo? Sobre 2. ¿Y esto cuánto me da? Esto me da 1.5. Y lo mismo hago con el oxígeno. Entonces tengo 0.94 mol de oxígeno. Esto lo divido sobre su coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente del oxígeno? Ahí no hay nada. Entonces se supone que hay un 1. ¿Listo? Y esto entonces ¿cuánto me da? 0.94. Listo, ahí está. Entonces ya hice el primer paso, segundo paso, el tercer paso. Dice, la división que dé el menor número es el reactivo límite. Listo. ¿Qué división me dio a mí el menor número? Mire, la del hidrógeno 1.5, la del oxígeno 0.94. Como la del oxígeno me dio el menor número, entonces, ¿qué conclusión puedo sacar? Que el oxígeno es el reactivo límite. Listo. Y por ende, el hidrógeno será el reactivo en exceso. Entonces, el hidrógeno es el reactivo en exceso. Reactivo en exceso. Listo, ahí está. Entonces vamos a la siguiente pregunta del ejercicio. Dice, ¿y la cantidad de gramos de agua que se forma? Entonces yo tengo que calcular los gramos de agua que se me forman acá. Los gramos de agua. Listo. Entonces vamos a copiar otra vez la ecuación. Entonces yo tengo 2H2 más O2 que me produce 2H2O. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? Los gramos de agua. O sea que acá pongo mi X. Listo. Y en el ejercicio a mí me daban gramos de hidrógeno y gramos de oxígeno. ¿Yo con cuál de los dos trabajo? Entonces, como el reactivo límite es el oxígeno, yo trabajo es con los gramos de oxígeno. ¿Listo? Te voy a trabajar con los 30 gramos de oxígeno para poder calcular los gramos de agua. Te repito, trabajo con los gramos del reactivo límite porque es el que me controla la reacción. ¿Y yo cómo hago para pasar de gramos de oxígeno a gramos de agua? Entonces, hago el procedimiento. Paso de gramos a moles. Luego de moles a moles. Listo. Y por último, de moles a gramos. Entonces vamos a hacer el primer paso, que ya lo habíamos hecho ahorita. Tengo 30 gramos de O2 por... Listo. Acá gramos O2. Arriba lo que quiero llegar. Mol O2. Acá me decían que 32 gramos de O2 era un mol y esto me daba 0.94 moles de O2. ¿Listo? Entonces ya voy acá. Ahora tengo que pasar de moles a moles. Tengo que pasar de moles a moles. Voy acá, tengo que pasar de moles a moles. Entonces tengo 0.94 mol O2, listo, por abajo mol O2, arriba mol H2O, listo. Y para yo pasar de moles a mol, entonces me fijo en los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? 1 para el O2 y 2 para el H2O. Entonces acá pongo 1 y acá pongo 2. ¿Listo? ¿Y cuánto me da esto? 0.94 por 2 dividido 1. Entonces esto me da 1.88. ¿Listo? 1.9 redondeando. 1.9 mol de H2O. Listo. Ya voy acá.
Y el último paso, entonces tengo que pasar de mol de H2O a gramos de H2O. ¿Listo? Entonces 1.9 mol de H2O por la raya. Entonces acá mol de H2O, listo, y arriba lo que quiero llegar, gramos de H2O. ¿Y qué me dice a mí la masa molar del H2O? Que 18 gramos de H2O es un mol de H2O. Listo. Hago la operación 1.9 por 18 dividido 1. 1.9 por 18 dividido 1. Entonces esto me da 34.2 gramos de H2O. Listo. Entonces ahí está la respuesta. En resumen, cuando reaccionan 6 gramos de hidrógeno con 30 gramos de oxígeno, se me producen 34.2 gramos de agua. Entonces, para yo saber con cuál de los dos datos que me dan, yo hago el cálculo, yo primero tengo que calcular el reactivo límite. Y con el reactivo límite es con el que voy a hacer el cálculo de los gramos de agua. ¿Listo? Entonces ahí está la explicación de lo que es el reactivo límite y cómo hacer cálculos estequimétricos con reactivo límite.